Hola y bienvenido a Carrera Comercial. Gracias por acompañarme en una oportunidad nuevamente en el episodio. Me acompaña desde México Salvador Barrena. Es un speaker, es un coach y es un experto en liderazgo, la verdad, y habla acerca de tecnología y propósito humano. Es un profesional con más de 20 años liderando equipos, empresas multinacionales y hoy nos va a compartir ideas claves para cómo navegar con nuestras habilidades en el siglo XXI. Vamos a tener una plática enriquecedora acerca de las habilidades, hablar un poco de inteligencia artificial y todas aquellas cosas que nos ayuden, que te ayuden a ti como emprendedor a que puedas alcanzar tus objetivos. Tal, bienvenido y qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo anda todo? Muchísimas gracias. Todo va de maravilla. Gracias por la invitación y el espacio. Y por supuesto, un fuerte saludo a tu audiencia. Gracias, Al. No te voy a mentir, pero sos mi primer invitado mexicano, entonces para mí eso. Ah, mira, qué honor. Gracias. Sí, ahí es donde me gusta romper esa barrera que dicen que el salvadoreño y el mexicano no se quiere por el fútbol y tengo muchos queridos en México que son unas grandes personas en temas de música, artistas, entonces qué buenísimo y me gusta poder tener a un referente aquí en mi programa. Agradezco la Encantado. invitación. Yo como hablaba, ya voy a permitirte que te presentes. Cuando me permiten tener tu hoja de vida y comienzo a leer lo que tú estabas haciendo, yo dije, por supuesto que va a tener una entrada en mi podcast Sal Barrena, así que gracias nuevamente. Sin embargo, mucha de la audiencia posiblemente no te conoce. Contanos quién es Salvador Barrena. Ok. Mira, yo siempre trato de entrar en materia muy rápido. Y si me preguntas, oye, ¿quién es Salvador Barrena? Te lo puedo dar dos respuestas diferentes. A ver, La primera, que es como la más profesional, es soy un optimista profesional. me encanta eso. Y todo el mundo dice, Ok. un optimista del siglo XXI, pues, ¿qué está ¿Dónde? fumando o qué, no? No, no, no. Yo tengo una visión del optimismo que está enfocada en resultados. Mi optimismo está enfocado a resultados, no solo a la disposición mental de todo va a estar bien. No quiero ser ese optimista ingenuo, porque hay gente que critica el optimismo como ingenuo. La otra respuesta es un poquito más compleja y es, soy una conciencia en expansión. A mí me interesa, creo que los seres humanos somos maravillosos y maravillosas porque somos el universo entendiéndose a sí mismo, como dice Brian Cox, que es un astrofísico muy importante. Nuestra conciencia nos permite entender o tratar de entendernos y entender el universo. Entonces, son como mis dos introducciones y por ahí podemos tejer. Me parece genial. Y yo estaba leyendo dentro de mis apuntes, ahí me corregís si digo algo que no es lo correcto, que sos ingeniero. De formación, soy ingeniero Claro. industrial o de formación. Pero ¿cómo fue que comenzaste esa transición de ingeniero a alguien que ya es más consciente que diríamos, si tú me preguntas, si no leo que sos ingeniero, hubiera dicho es alguien en letras, un Uh filósofo, alguien más humano, no alguien tan estructurado, digamos. ¿Qué te hizo -huh. llevar esa transición de la ingeniería a ya este propósito de vida que estás teniendo hoy en día? Fíjate que es una pregunta muy interesante para mí porque de una u otra forma, desde muy niño siempre he tenido esa suerte de doble personalidad o dualidad. Desde muy niño me encantaba leer y yo leía poesía desde los 6 años y mi madre era una lectora y entonces yo siempre vi a mi mamá leyendo y para mí la lectura es de los grandes placeres de la vida. Entonces he leído de muchas cosas, pero también desde niño me encantó descubrir cómo funciona el mundo. Y desde muy niño empecé a leer libros de ciencia, de biología, de química, y entonces siempre he estado como en los dos ámbitos. Finalmente entré por la ingeniería industrial y la ingeniería industrial me llevó por caminos inesperados. Finalmente llegué algunas décadas después a manejar el desarrollo de algunas personas. Para mí el liderazgo tiene que ver con el desarrollo de las personas para lograr resultados. Y luego metí mucho el mundo de la tecnología. Estuve inclusive comercializando Internet de las Cosas, inteligencia artificial, realidad virtual, G, y me di cuenta que en Hispanoamérica la parte tecnológica a veces no aterriza
por cómo es nuestra sociedad. Y entonces se me ocurrió escribir un libro, que seguramente platicaremos de esto al rato, sobre transformación digital. Y escribiendo el libro empecé a jalar el hilito y me fue llevando por otros caminos. Y ahora soy más, entre comillas, un sociólogo que piensa en los futuros, no en las utopías, sino en los Claro, mejores futuros. Y ahí hago claro. una pausa. Yo voy escuchándote y no puede dejar de resonar una frase conmigo. No sé si la voy a decir correcta. Hay una frase que decía Harry Truman, un presidente estadounidense. No todos los lectores son líderes, pero todos los líderes son Son lectores. Y lectores. voy atando lo que tú decís. Es como esa lectura que comenzaste a ir desarrollando desde pequeño, te fue profundizando en un tema y hoy, cosas del destino, estás en el tema de liderazgo. ¿Qué tipo de libros eran los que te gustaban? Poesía, pero hubo uno en el que ya creciendo dijiste, este libro me hizo un cambio en mi forma de pensar. Te voy a dar una respuesta quizá poco esperada. Primer libro donde me hizo reflexionar sobre liderazgo es un libro de ciencia ficción Ah, ok. de Frank Herbert que se llama Dunas, Ah, el mismo en las Dune, películas. que está en las Ok. películas. La última película, la francesa, es bastante aproximada al libro, Ujú. pero lo que tiene el libro es que es muy psicológico, entonces es una lectura relativamente lenta porque habla mucho de lo que está pensando la gente. Y hay un par de personajes en el libro que son extraordinarios líderes, muy preocupados por sus personas, por sus equipos, por su familia, por sus fieles, por sus seguidores, y los cuidan al punto de arriesgar y dar la vida por ellos. E intencionalmente el autor pone los villanos que son antilíderes, que básicamente son tiranos que usan a las personas como piezas en un tablero de ajedrez. Y entonces la creación de toda la historia es los líderes con conciencia Ujú. y hasta tomando decisiones muy duras, a veces dolorosas, por su gente a futuro, mientras que los antilíderes son completamente enfocados en el momento, en el poder y Ya. no se interesan por las personas. Entonces, para mí ese libro, te estoy hablando, probablemente lo leí en los 20, en mis años 20 tempranos, Ujú. en la Facultad de Ingeniería precisamente, entonces fue en los 19, 20. Y ahí fue donde empecé a decir, oye, el liderazgo se trata de cuidar a las personas, no de usarlas. Ah, poderoso. No dejo de estar pensando, yo soy un lector apasionado también. Hay un libro que se me viene a la mente, no sé si lo habrás leído, se llama La dualidad del liderazgo de Jocko Willink, que es un Navy retirado. Entonces habla acerca de eso que tú estás mencionando, de cómo un líder tiene que preocuparse por su equipo. Ahí es a mí donde me gusta mucho, ojo, no soy fan de la guerra ni todo, pero me gusta cuando los militares, los navies retirados han tenido cargos y comienzan a comentar todo ese tema de dualidades. Ujú. Decía esta persona, por ejemplo, cuando sacrificas a alguien del equipo, y lo trasladamos a la parte corporativa, alguien cuando tienes que hacer un despido, ¿en qué momento vas a tener que tomar esa decisión de ese individuo que te cae bien, tiene una familia, pero vas a tener que Proteger cuidar al a equipo. un grupo? Exacto. Entonces, Sí. cuando mencionas eso, me encanta porque es una de las cosas que todos hoy en día está de moda. Yo soy líder, yo quiero ser líder, aquel es Ajá. coach de líder, pero en base a lo que hemos hablado de la lectura y en tu experiencia, ¿qué habilidades debería tener un líder para poder ser considerado como tal y no un jefe? Bien. Te voy a dar dos ideas por las que podemos tejer. Una, me encantó hace poco, la oí. Un tirano o un antilíder, como yo les llamo, te dice, yo soy capaz de hacer todo. Y un líder le dice a las personas de su equipo, tú eres capaz de hacer todo. Entonces, la función quizá primaria del libro, del El líder, líder, es ayudar a su gente a que sea más. claro, Y escojo las palabras cuidadosamente, no es haga más, sea más. La responsabilidad del líder es por la persona, no por el puesto, no por la función. claro. Y la otra visión del líder, que es la que generalmente abordo en estos momentos de mi vida, es el líder en el siglo XXI debe ser capaz de gestionar el cambio. Estamos en un
tiempo donde el cambio es cada vez más rápido, más complejo, más interrelacionado, más grande. Ya no podemos vivir en una organización que busca solamente la estabilidad y la robustez, sino que los líderes tienen que saber manejar la agilidad y la flexibilidad. Y nos enseñaron durante todo el siglo XX que era robustez y estabilidad. Claro. Y ahora el liderazgo tiene que aprender las habilidades nuevas de flexibilidad y agilidad, al mismo tiempo que cuida a sus equipos. Pues no es un reto menor, no es para los débiles de corazón, como dicen por ahí. Claro. Entonces, es, es muy bonito, pero no hay que pensar que ser líder es tener muchos seguidores, porque ahora se ha pensado que ser líder es si tienes muchos seguidores, Claro. ¿no? Y realmente lo que hace un líder es causar impacto positivo en los demás. Claro, pero es que te estás mencionando algo que es bien, bien importante, el ego. Tú estás El diciendo, ego. claro, me ven, yo soy, yo hice acá, pero aquel líder, sin yo tener conocimiento, yo te digo desde lo que puedo percibir desde el rol corporativo, va a ser aquel que va a decir, vengan, vamos, va a saber guiar, va a hacer cambios estratégicos. Yo siempre lo comparo con un entrenador de fútbol o básquet, ¿sale? Que va a hacer los cambios. Él no es el que va a estar en las portadas, pero es el que tiene que hacer el trabajo sucio para que el equipo salga adelante, ¿no te parece? En muchos sentidos, así es. Ujú. Los líderes tienen varios subfunciones o subtrabajos. Uno de ellos es ese trabajo de coach, de ayudar a los demás a que hagan su mejor esfuerzo y lleguen a hacer lo más posible. Y ahí la metáfora tanto de los deportes, de ahí viene la palabra coach, Ujú. como de parte militar aplica. El trabajo en equipo, el darse por los demás, pero siempre los resultados son posteriores al desarrollo y el desarrollo es responsabilidad del líder. Totalmente de acuerdo contigo, Mauricio, totalmente. Ahora, no sé si es un poco atrevida la pregunta que te voy a hacer, pero se habla bastante en los libros referentes a las universidades, pero si yo pudiera preguntarte en tu experiencia con el trabajo de los C-levels, ejecutivos que Ujú, trabajas tú, que te voy a pedir tres habilidades que tú pudieras decirme según tu criterio que ujú. hace a un líder exitoso, no en el tema de generar revenue, sino que genera un cambio dentro de su equipo. La primera ciertamente es visionario o visionaria, volviendo a la idea de ver al futuro y ver más allá de las esquinas, ¿no? Un líder que no tiene claridad de lo que viene, no solo de lo que es hoy, sino de lo que viene y cómo prepararse para lo que viene, pues está guiando a su equipo. La visión es absolutamente necesaria. Yo creo profundamente que el líder debe ser humanista, enfocado en lo humano, hablando de las personas, Claro, y enfocado en el desarrollo, como estábamos mencionando, pero sobre todo en creer que la verdadera riqueza de la organización son las personas. me encanta eso. Y no hablo de recurso, hablo de riqueza, porque las organizaciones no son sus procedimientos, no son la visión que está pintada en la pared, no son sus inventarios, no son su revenue, son sus personas. Las Totalmente. organizaciones modernas requieren un líder que entienda la organización como desde las personas, es decir, lo centrado en lo humano. ¿Tiene sentido? Sí, Sí. todo el sentido del mundo. Y no puedo dejar de pensar en eso que tú mencionas. Muchas personas creen que una gran empresa es aquella que tiene tanto en la bolsa de Wall Street cotizando, cuando al final, como tú dices, si no tenés un recurso humano capaz Ujú. y una persona que está liderando, siendo consciente, no avanzás, no avanzás. No, no se puede avanzar. Y yo aquí hago un pequeño paréntesis. Se Ujú, habla mucho de las habilidades blandas, porque en el siglo pasado hablábamos de las habilidades duras, es decir, matemáticas, finanzas, ujú. tecnología, y las habilidades que no eran duras, pues dijimos que eran blandas, pero yo creo que hoy son habilidades esenciales. Lo que distingue a las organizaciones es su cultura más que sus tecnologías. Aún las empresas tecnológicas en muchos son exitosas por su cultura. Yo, Entonces, visión enfocado en lo humano. Y la tercera, probablemente diría yo, que es entender esa capacidad de transformación, no solo digital,
sino organizacional en general. Las culturas que nacieron en el siglo pasado, las tecnologías que nacieron en el siglo pasado, se están quedando, iba a decir chicas, pero no chicas, se están desalineando con el mundo actual. Ok. Entonces hay que ver qué viene, ayudarle a las personas por interés hacia las personas y ser capaz de transformar la organización del modelo anterior al modelo actual a modelos potencialmente futuros. Me quedo con eso que mencionas y lo voy a traer, digamos, al rol que yo veo. Yo trabajo en las ventas B2B. Ujú, ujú, Entonces, veo bastante que quieren a un perfil que sea, como tú decís, el técnico, el que sepa ujú, la ingeniería y todo lo demás. Pero si tú me preguntas, aquel vendedor o comercial exitoso, más allá que sea ingeniero, es aquel que logra dominar esas habilidades que tú estás eso, diciendo esenciales. esenciales, dijiste. Exacto. Ujú, ¿Por qué? sí, Porque si yo conozco, digamos, bomba, cuánto mide, de qué material, pero si no ujú. logro hablarte, conectar contigo, o sea, no hay negocio. Entonces, atando esto que mencionabas con las empresas, ¿qué fue lo que hizo que de esa parte técnica que prevalecía, hoy incluso en el recurso humano digan, busco aquel que tenga esas habilidades porque lo técnico se puede desarrollar en el camino? ¿Qué pasó? Mucho antes se pensaba en aptitudes, capacidades, aptitudes. Claramente hoy lo que más determina el éxito de una persona como individuo y como profesionista y como parte de un equipo es su actitud. Y aquí meto otro de los conceptos que yo empujo mucho en lo que escribo, en lo que hablo, que es el optimismo. El Mm, optimismo enfocado a resultados. Yo les decía que soy optimista enfocado a resultados. El optimismo es una de las características, particularmente en los vendedores, que te va a indicar si esa persona va a ser exitosa como vendedor o vendedora o no. Y esto está demostrado inclusive, por ahí hay un estudio de Martin Seligman, que es el padre de la psicología positiva, que habla de optimismo y esperanza y felicidad. Y dice, un gran predictor de que una persona va a ser buen o buena vendedora o vendedor es que sea optimista, que diga, sí voy a poder. sí, sí. Y mencionas algo que es muy importante, y lo veo, porque muchos creen que vender es solo saber el manejar, el prospectar, el seguimiento, Ujú. etcétera. Pero incluso los que ya tenemos experiencia nos afrontamos con el no. Entonces a mí me preguntan, Claro, sí, a mí me dicen, o yo lo cuento, con transparencia les digo, hoy me dijeron 4 o 5 veces que no, y eso no me afecta. Digo, ok, para mí como es un partido, pues hoy no te salió, mañana vas y todo. Te mencionabas al que una de las partes que es difícil para los vendedores es el tema del rechazo. Hace poco hablaba con una persona que me decía que las famosas llamadas en frío le detienen porque tiene temor al que le digan que no, al rechazo. ujú, ¿Qué sí. consejo le das a esa persona que está escuchando actualmente y que está luchando o no sabe cómo afrontar el rechazo o ese temor a hacer un trabajo en ventas? De acuerdo. Quizá tres puntos. El primero, el rechazo no es a ti como persona, el rechazo es al producto que tú estás llevando, si lo quieres ver de esa manera. Ahora sí que no lo tomes personal, no es personal. Nuevamente, algunas personas sí creen que la profesión de ventas son puras mentiras, pero eso es porque eran los vendedores del siglo pasado que decían, y aquí hay un chiste, ¿no? Que llega un señor a comprar un carro y ¿cómo sabes si el vendedor está diciendo una mentira o una verdad? Pues en cuanto abre la boca está diciendo una mentira. Entonces no es así. La realidad es que lo primero es separa tu producto o tu servicio de tu persona. Tú estás ofreciendo un producto o servicio, el cliente o prospecto está diciéndole que no al producto o servicio. Como persona ni te conoce, así que no te puede rechazar. Sepárate tu identidad del producto o servicio. Segundo, la mejor perspectiva de entender el valor de ser un vendedor es cambiar el paradigma de buscar dinero a dar un servicio. El proceso de venta es un servicio donde le vas a ayudar a una persona a tomar una decisión. Y esa decisión puede ser sí o no, pero al menos que lo haga de manera informada. Claro, Tu conocimiento como o tu facilitador para que tome esa decisión es el trabajo de venta. Tu trabajo no es que compre, tu trabajo es que tome una decisión y si tú conoces bien tu labor como servicio, vas a explicar los beneficios del producto para una solución, para un problema que tiene la persona. Entonces cambia la perspectiva de decir, te voy a vender a, te voy a ayudar, te voy a me dar un encanta. servicio. Entonces, si te dice que no, igual tú diste el servicio. Si te dice que sí,
diste el servicio y lograste una compra. Me encanta esa perspectiva. Yo creo que... Y, y la tercera, nada más de dale. manera muy rápida, es sobre todo para la gente que está ya metida en el mundo de las ventas. Es una profesión que yo digo es de aprendizaje infinito. Mm, cierto. Yo llevo vendiendo desde los 17 años, es decir, para que sepan, ya llevo más de 40 años en ventas Ujú. y he vendido servicios, software, relaciones industriales, muchas cosas. Nunca deberías dejar de aprender y mientras quieras seguir aprendiendo, puedes seguir mejorando tus capacidades de servir. Muy buena reflexión. Y hoy que hemos tocado el tema de las ventas, hay algo que está también atado. Gracias a que estuve estudiando tus charlas, voy a hacer la corrección. Yo antes decía la inteligencia artificial, pero en base a lo que tú has dicho son las inteligencias artificiales. Correcto. Hablemos acerca de este tema, la transformación digital, las inteligencias artificiales, cómo nos está cambiando ahora como, no sé si la palabra sería como sociedad o como valores, o qué puedes decirme al respecto de este tema que me intriga mucho tu perspectiva. Gracias. A mí también me encanta ese tema. Abordo tres cosas que me preguntaste. La primera, tendemos a hablar de la inteligencia artificial como un concepto medio etéreo y unificado a la vez. Y hay inteligencias artificiales que sirven para crear documentos o textos, que ahí tenemos las más famosas, las que todo el mundo tiene en mente en este instante, pero de ahí te puedo decir, hay por lo menos 10, y puede ser otra inteligencia artificial para crear presentaciones de PowerPoint y otra inteligencia artificial para sacar compuestos orgánicos en farmacéutica y otra inteligencia artificial para medir inventarios. Es decir, las inteligencias artificiales hasta el momento están enfocadas a ciertas tareas. Entonces son múltiples. Que algunas tengan más marketing y estemos pensando en ellas más el tiempo no quiere decir que sean las únicas. Y mucha gente está equiparando esos modelos lingüísticos con la inteligencia artificial. Hay cosas mucho más interesantes. Mucha gente piensa en que le pongo el prompt, la pregunta, y lo que le da la respuesta, esa es una inteligencia artificial. Sigue siendo una imitación de inteligencia. Ahí Ya. va. Inclusive hay gente que utiliza ahora las inteligencias artificiales como prompts de buscador, ¿no? Como Google o Bing o cualquiera. Y no es el uso que tienes que usar. Entonces, el uso que tienes que hacer. Entonces, si hay múltiples inteligencias artificiales, en los próximos 5 años vamos a empezar a oír hablar de otras inteligencias artificiales que van a ser sumamente interesantes. Y hoy como que se nos ha olvidado que hay otros aspectos de la transformación digital. Pero antes de entrar en esos otros aspectos potencialmente, como cómo utilizas inteligencia artificial o inteligencias artificiales para las ventas, que es una conversación interesante, la palabra transformación digital o el concepto de transformación digital, la palabra no digital. O sea, primero tienes que saber qué quieres transformar, cómo, y entonces buscas la tecnología digital que sea apropiada. Si no, es como un niño que compra un juguete y dice, mira qué bonito el juguete, cómo brilla, ¿pero dónde lo pongo? Pues no sé, pero ya tengo el juguete. Entonces, la transformación digital tiene que ver más con una disciplina de Ujú. estudiar los procesos, estudiar las colaboraciones de las personas con lo digital y tomar decisiones basadas en lo humano, volvemos al liderazgo del Claro. sentido humano, para usar la tecnología. ¿Nos puede ayudar a los vendedores la tecnología, particularmente las inteligencias artificiales? Sí. Por ejemplo, podrías hacer propuestas, podrías hacer análisis de mercado. El otro día estuve en un curso de bienes raíces donde con una inteligencia artificial orientada a bienes raíces, te ayuda a hacer un mapeo de los precios potenciales de venta o renta en un área geográfica. Entonces, Claro. dependiendo en qué ámbito de ventas estés, claro que las inteligencias artificiales, colaborando, que esa es la palabra más importante, yo creo, en este momento de las inteligencias artificiales, es cómo colaborar con ellas para liberar tiempo, que a lo mejor en lugar de estar haciendo propuestas, que a veces nos lleva mucho tiempo los vendedores, agilices la propuesta, la corrijas, porque nunca salen perfectas, y puedas dedicar más tiempo, por ejemplo, a prospectar. Claro, claro. Pero yo ahí quiero entrar en algo.
la gente todavía está con una, no quiero generalizar porque no tengo datos, cierto sector es Ujú. renuente porque dice, no, es que la inteligencia artificial me va a quitar el trabajo. O sea, a mí cuando me dicen eso solo se me viene la famosa Terminator 2 que vimos hace 30 y algo de años, que las máquinas se nos van a Sí, revelar. Pero, eso, estoy escribiendo otro libro y hablo de Terminator, ¿no? Que entendemos la inteligencia artificial como un robot agresivo que si no nos elimina como el tipo, si no nos termina como Terminator, al menos nos quita el trabajo. En el momento actual, inteligencia artificial, que otra vez es un concepto vago, las inteligencias artificiales no te van a quitar el trabajo. Te va a quitar el trabajo la persona que sepa colaborar con las inteligencias artificiales. me encanta. Sí. El tema de la sustitución de la inteligencia artificial todavía no está aquí, a no ser que estés en un entorno extremadamente tecnológico de alto riesgo y automatizado. Entonces, en ciertas áreas de manufactura de alto riesgo, es preferible que un robot haga el trabajo. Entonces, esa generalización, que es el problema más grande de las redes sociales, y voy a tejer rápido por ahí, es esa generalización de que la inteligencia artificial, una, nos va a quitar el trabajo a todos, es falsa, injuriosa y maledicente, como decía un amigo mío. Sí, Una persona que conocí hace muchos años, a quien yo respetaba mucho. La realidad es que es un proceso gradual y lo peor que podemos hacer es no prepararnos para ese futuro cercano, mediano cercano. Tenemos que aprender a colaborar con las inteligencias artificiales. Con el tiempo, algunos trabajos de alto riesgo, alto esfuerzo físico automatizables van a ser automatizados. Entonces, ciertamente, no descarto el riesgo, pero sí lo matizo. como estuvimos hablando de liderazgo y creo que por ahí quiero irme llevando, ¿cuál Sí. sería nuestro rol como líderes? Lo voy a hablar en general en adaptarnos a esta nueva era digital. O sea, ¿qué Ujú, tendríamos que hacer? Porque nuevamente, hay gente que dice no, pero veo otros que agarran la inteligencia artificial, como en su momento las hojas de cálculo. Siempre me gusta hacer ese comparativo. Estaba con la calculadora, pero hace unos años yo trabajaba en finanzas y el que manejaba Excel era el que le hacía las presentaciones al CFO, porque él ujú. armaba y desarmaba, e igual Power BI. Creo que de igual forma es con las inteligencias artificiales, que aquel que Sí. logre dominar es el que va a ser un referente. No sé qué me decís de todo esto que estamos conversando. Quizá la palabra dominar, moderando un panel la semana pasada sobre inteligencia artificial y hablamos de eso. Primero, las inteligencias artificiales, aunque ya están haciendo cosas muy impresionantes, todavía están incipientes. Entonces, hablar de que alguien las domine sería demasiada expectativa, ¿no? Pero Ok. al menos entenderlas y Ujú. empezar a usarlas es como el ejercicio mínimo inmediato. Y ahí encontramos líderes que siguen pensando que no es necesario todavía, que hay que esperar a ver qué pasa. Y yo terminé el panel diciendo, el tiempo de esperar a ver qué pasa ya pasó. Hoy Ah, es tiempo de actuar. Entonces, hay que empezar ya. Si no has empezado, ya vas tarde sí. como líder. Y es muy probable que como líder, si eres emprendedor, mucha de tu gente ya la sepa usar. Y como líder en un corporativo, en una empresa, tu gente ya la sepa usar. Me encanta ¿Sí? eso. Sí. Entonces, como líder, otra vez, lo que tú buscas es que tus personas, tus equipos, la gente a tu responsabilidad, porque tú eres responsable por ellos o ellas, tengan las herramientas necesarias y entre esas herramientas necesarias ahora está la inteligencia artificial. Uno de los temas que se tocaron fue que las generaciones, sobre todo las más jóvenes, están buscando empresas que ya tengan una estrategia de inteligencia artificial. Exacto. Sí. Si tú Sí. llegas como un joven recién egresado de carrera y estás buscando contratarte, una de las preguntas importantes y a veces difíciles para las empresas es, ¿cuál es tu visión de la inteligencia artificial o cuál es tu política de inteligencia artificial? Entonces, las empresas, a través del liderazgo consciente, que es otra palabra que no hemos usado, podrían buscar, oye, ¿cuál es mi visión y cuál es mi política de inteligencias artificiales? Platiqué con una empresa muy interesante que él dijo, yo les permito que utilicen la que quieran usar y utilizan varias, que ya están acotadas por la organización con las prevenciones de Claro. seguridad, etcétera, Respectiva, sí. adecuadas.
pero me dice, a mí me da lo mismo cuál usen mientras me permita a mí tomar mejores decisiones. Totalmente. Es que para darte ese contexto, tú dijiste algo que justo hoy hablaba con Félix, un saludo, por cierto, que sobre el tema de las automatizaciones, me decía, es cierto, imagina aquella empresa que a través de la inteligencia artificial hace una segmentación como la que dijiste de bienes y raíces, te saca un desglose de mercado en un par de minutos máximo y ya Ujú. tienes definido tu ICP, los precios, tu competencia. ¿Cómo no vas a tener una facilidad para tomar una decisión que antes te echabas una semana posiblemente en recolectando y haciendo merge en esa data sale? Entonces, lo que tú mencionas es un hecho. La Vas inteligencia, perdiendo competencia. Si exacto. no te unes a las inteligencias artificiales y que no colaboras con ellas, con prevenciones y con cuidado, Ujú, porque sigue teniendo, como se dice en el claro, argot, alucinaciones. O sea, a veces sacan respuestas que no salieron, pero son completamente falsas, para ser sí. claros. Pero en muchos sentidos te da respuestas que te ayudan al menos a abrir categorías mentales, como digo yo. Fíjate que yo, cuando estuvo este boom de la inteligencia artificial, para que sepas, a mí me gusta el rock progresivo. El rock progresivo es aquel Ujú. que tiene odd signatures, Rush, Sí, Pink sí, sí, Floyd. sí, Entonces, sí, sí, sí. le hacían a una inteligencia artificial, no recuerdo el nombre, que tratara de componer una pieza como Dream Theater, que es un grupo que mezcla odd signatures increíblemente. Y decía la gente que es música. A pesar de lo casi perfecta que es esta pieza, pero jamás va a igualar a aquella ejecutada por un músico de verdad. Entonces decían, el humano siempre acá, la inteligencia, por muy buena que sea, pero no le va a ser. Y ahí es donde yo digo, una inteligencia artificial o unas inteligencias artificiales no te va a escribir un libro, te lo dice un Robert Greene, un Ryan Holiday, que dicen, yo Ujú. me llevo meses, años escribiendo un libro y veo eso, ok, pero jamás va a eliminar el trabajo que yo hago. Igual lo veo yo como músico. Entonces, yo creo, tú me corriges, que la inteligencia es un insumo muy importante si lo queremos ver de una forma estratégica para las decisiones que tomamos dentro de la corporación, siempre con las medidas de seguridad que tú estás indicando. Claro. Quizá hay que acotar eso un poquito. Para fines de hacer cosas utilitarias, cosas útiles para la empresa, las inteligencias artificiales absolutamente van a ser sumamente valiosas y van a tener un impacto positivo o negativo directo en la competitividad. Ahora, Ujú. dando un paso lateral y pensando, por ejemplo, en los procesos creativos, la palabra que tú usaste ahí fue jamás, y yo matizaría porque hoy todavía no, pero Claro, la velocidad con que aprenden las inteligencias artificiales, que son una de las cosas que luego a los que están pensando en eso les da prevención, que son muchísimo más rápidas que lo que aprende un ser humano. Pero el otro día leí no leí, oí no, de hecho fue un podcast, donde salió Simon Sinek, el de Start With Your Why, ah, empieza con sí, tu por qué. bueno, tiene unos episodios geniales ese hombre. Y él decía que lo interesante del proceso creativo, y lo repito porque yo lo he vivido, es que el proceso creativo te transforma a ti como humano o como humana. Me Y el encanta. aprendizaje que se logra, el crecimiento que se logra a través de la creatividad y la innovación, no lo logras si alguien te hace el trabajo a ti. Sí, Entonces, en este momento, algunas inteligencias artificiales ya hacen obras de arte casi, que, casi que similares, ¿verdad? ya se están vendiendo más caras que muchos que los que hemos pintado o escrito, ¿no? Ujú. O, o escrito poesía. No es lo importante lo financiero, pero a lo que voy es, si tú hablas de los grandes, grandes, grandes artistas, quizá las inteligencias artificiales no estén ahí. Exacto. Pero ahí sí, por ejemplo, es uno de los temas donde un artista que, voy a decirlo con términos un poquito duros, mediocre, y que puede ser reemplazado por inteligencia artificial. Totalmente. Sí, hay toda la Entonces, razón. otra vez hablamos del aspecto colaborativo. Un artista que está atorado en su proceso creativo o atorada en su eh, técnica, colaborando con inteligencias artificiales, es otro uso, puedes aprender cosas nuevas. El otro día platicaba con alguien de estos temas y decíamos, el mejor uso que le puedes dar a la inteligencia artificial es pedirle que critique tu trabajo
no que te Ujú. lo aplauda. La inteligencia artificial está pensada para que sea amable, para que juegues con ella. Entonces te dice, muy buena idea, Salvador. Vamos a hacerlo con el párrafo así. Oye, pero cámbiale aquí. Ah, qué bueno que se te ocurrió cambiarle. Entonces, Lo máximo. sí, básicamente están diseñadas para que te sientas cómodo. Mm, A no ser que le digas, quiero que creas un agente y le dices, oye, quiero que seas una persona lo más críticamente posible adversa a mi discurso. Ayúdame a argumentar mejor. me encanta eso. Por ejemplo, vendedores. Oye, creas un agente que le dice, mira, yo soy un vendedor de servicios de consultoría, por dar una idea, ¿sí? Lo que sé hacer es esto y esto y esto. Créame una lista de objeciones y argumentos en contra de lo que estoy vendiendo. Entonces, uno de los procesos que yo le digo siempre a mis vendedores es, ten las respuestas antes de que te hagan las preguntas. Inclusive, por ahí tengo, entre mi juego de inteligencias artificiales, una que ya tiene un agente por diseño que está hecho para criticarte, para ayudarte a subir tu nivel. Qué excelente. Entonces, en ese sentido, pensar en lo que viene de que va a eliminar todos los trabajos es una generación inútil, no me lleva a nada en este instante. Pero si empieza a colaborar para que te rete, para que te saque de donde estás atorado o atorada, es maravillosa la inteligencia artificial o las inteligencias artificiales. Me Entonces, encanta eso. claro, aquí ya salió el optimista profesional. Me enfoco en la acción, enfocar en resultados y además en enfocarte en lo que sí puedes hacer para mejorar. No Ujú. preocuparte por lo que no puedes hacer para no mejorar. No tiene sentido invertir energía ahí. No, genial. Yo cuando estabas hablando del arte de la creación, estaba buscando en mi librera, pero no lo logro alcanzar, un libro que no sé si lo has leído, que a mí me encantó, me costó entenderlo, Ujú. que es el arte, no, el acto creativo de Rick Rubin, un productor estadounidense, no sé si lo has No, leído. no lo conozco, pero suena Ah, interesantísimo. no, te lo buscarlo. Es un El acto productor, creativo. sí, Ujú. es un productor que ha estado, pueda que me diga alguna banda que no sea, pero las más relevantes de Metallica, Motley Crue, Red Ok. Hot Chili Peppers. Entonces, él hablaba acerca del proceso creativo. Esto Ujú. no tiene nada que ver con la inteligencia artificial tal vez, pero decía, alguien le preguntaba que cuál era la fórmula del éxito, algo así, Mm. parafraseando. Como que yo te dijera, Sal, ¿cuál es el éxito? Entonces vino él y dijo algo muy genial. Productor que ha ganado no sé cuántos premios. A mí, en mi experiencia, lo que funciona para mí no funciona para ti. Para- Pero si tú quieres ciertos pasos que te pueden ayudar a mejorar tu proceso creativo, te puedo decir este y este. Para mí eso fue genial, porque es lo que todos hay veces buscamos. Por eso me hizo clic cuando tú hablabas del proceso creativo de que tú que has escrito un libro, que esa parte todavía no lo logra hacer una inteligencia artificial. Las horas que tú dedicas a estudiar, a editar y todo lo Ujú. demás, hoy por hoy, y vuelvo a ser atrevido, no se está haciendo. Pero para libros más sencillos, más breves, Yo las he utilizado incluso jugando, porque digo, claro, quiero ver qué tira esto. Y claro, si le vas haciendo una serie de retoques, claro. el producto puede pasar desapercibido. Claro, no se lo enseño nuevamente a un Robert Greene o un Ryan Holiday y me lo tira en la cara, pero Yo hoy estoy escribiendo dos libros. Uno lo estoy escribiendo con inteligencia artificial, todo el contenido, digamos, del lado técnico. Ahora, la capa que va encima de eso son mis historias personales de cómo llegué a esos aprendizajes. Pero toda la parte que estoy hablando de salud, de paz mental, de propósito, digamos, todo el contenido técnico lo hice quizá en 15 días y me va a llevar quizá 3 meses hacer toda la parte personal, porque ahí ya ujú, viene el la toque de quién esencia. es Salvador. Pero otra vez, el proceso co-creativo es una maravilla. Sí. Ahora, por ahí te encuentras también que es el abuso de la inteligencia artificial, gente que te dice, hazte millonario vendiendo libros de $4, haciéndolos en 6 horas. No, Con suerte te Como va a digo salir para yo, una pizza. como digo yo, nadie viene a salvarte, no creas en los superhéroes, y las píldoras mágicas No o existen. son falsas o te hacen daño, Sí, ¿no? sí, sí, O sea, si algo te quita el esfuerzo, hay letra chiquita o verdad incompleta o mentira. totalmente. Entonces, si las cosas, otra vez, la inteligencia artificial no es una panacea, no va a resolver todo, pero te puede ayudar a crear cosas automatizables muy rápido. Por ahí ya se está empezando a hablar de, ya ha habido bastantes casos de uso que están entre 7
y 10, 12 horas a la semana que puedes ahorrarte con inteligencias artificiales en el mundo laboral. Y eso es por la curva de adopción y de ahorro está volviéndose exponencial. Entonces, puede ser que las inteligencias artificiales liberen mucho tiempo para que la gente se enfoque más a lo creativo y a lo humano, que para mí es una de las vertientes promisorias, prometedoras de la inteligencia artificial. Hay otras vertientes más oscuras, ¿no? Que es la que todo el mundo le tiene miedo. Pero entonces es donde entro yo con, bueno, ¿qué futuro escoges y qué futuro quieres crear? Ya. Ahí yo quiero tocar una frase que te la escuché a ti por primera vez y la tenía en mis apuntes y no puedo dejar esta conversación sin que hables de ella. Hablas bastante sobre la protopía. La protopía, ¿A sí. qué te referís con eso? Me encantó. Fíjate que, Entonces te lo escuché y lo puse en mis apuntes para conversarlo. ok, primero, honor a quien honor merece. Aunque la palabra tiene más tiempo, el que la trató de popularizar en 2013 fue Kevin Kelly, es el editor de la revista Wired. Por alguna razón, en 2013 no aterrizó, pero yo le empecé a oír otra vez, sobre todo en los mundos de diseño, porque tiene que ver con crear algo, hablando de creatividad. Entonces, la protopía es la creación del futuro. No es la imaginación de un futuro perfecto que siempre se ha criticado la utopía, que viene desde los siglos XVI, XVII, el concepto de utopía, de crear una sociedad perfecta, un mundo perfecto. En realidad, el primer libro fue del siglo XVI, con Tomás Moro, como su utopía. De ahí salió la palabra. Y el problema de la utopía es que está muy desgastada y muy criticada Mm, porque es imaginar un futuro perfecto. Eso nunca va a claro. suceder. Lo opuesto son las distopias o Distopias. distopías, que hay mucha ciencia ficción distópica. Todos los autores de ciencia ficción distópica, Margaret Atwood, Aldous Huxley, George Orwell, hay muchos, te hablan de no vayas ahí. Te estoy diciendo cómo puede ser para que no vayas ahí. Y entonces, si no es utopía y no es distopia, ¿cuál es el término medio? Pa- No es imaginar el futuro, Ujú. meditar el futuro, es construir el futuro que si quieres. Entonces, yo manejo mucho ese término de protopía con mi sabor, ¿no? Claro. Es de las cosas que yo hablo mucho en consultoría de prospectiva estratégica, de imaginación de futuros y se puede hacer, hay metodologías y modelos para hacer esto, ¿no? Que ese es quizá motivo de otra conversación, pero también te permite en lo personal imaginar quién quiero ser y cómo vas a construir de donde estás a donde quieres llegar como persona. Sería una suerte de protopía, aunque no lo llamo así en lo personal. Perfecto. Yo tengo un par de preguntas todavía que me gustaría ir tocando y Con gusto. una de esas viene con algo que tú hablabas dentro de la introducción o cuando hablábamos antes de comenzar a grabar, que es el tema de la salud mental, el bienestar. ¿Qué Sí. podemos hacer nosotros hoy en un mundo donde estamos saturados de presión, no sé si es la palabra, Ujú. o de gratificación instantánea? Todo lo queremos para allá, pero ¿cómo logramos hacer ese balance entre salud mental y bienestar, Sal? Esa es una pregunta súper interesante y una de las mejores formas de crear un futuro más promisorio es crear un futuro mejor para ti mismo o ti misma. Mencionaste dos cosas. La saturación es como digo yo, hay que separar el ruido de la melodía. Total. Y hay demasiado ruido en redes sociales, demasiado ruido en medios de comunicación. Y Yuval Noah Harari sacó su libro hace poco, se llama Nexus. No lo he leído. Confundimos el exceso de información con lo útil o lo verdadero. Por ahí había una prueba de Aristóteles de hace más de 2000 años que era, es cierto, es bueno, es cierto, es útil, es bueno, entonces úsalo, si no, no lo repitas. Y hoy tenemos esa sensación de que algo te gusta, like, o Mm, resent, o espérate. Yo hablo de otro concepto que se llama literacidad crítica, que es, recibes un estímulo, espera, ponlo en cuarentena y reflexiona. Unos segundos. Esto es cierto, es útil, es bueno. Si no cumple esos tres criterios, a lo mejor no deberías reenviarlo o darle like, ¿no? mm, Entonces hay que separar el ruido de la melodía. Y ese ejercicio que te acabo de decir tiene que ver con uno de mis principios que yo trato mucho en coaching, que es crea una fortaleza para tu paz mental. No te expongas tanto al ruido
busca la melodía. O sea, no reacciones, sé proactivo a lo que quieres recibir. Entonces, por ejemplo, mucha gente se pierde en Instagram por horas, por esos shots de dopamina de cada un reel, otro Claro. reel, otro reel, otro reel, y el gatito, y la muchacha bailando, y el tipo Ujú. enseñando el músculo, y a ver, haz una curaduría de tu Instagram y digo, ok, ¿qué temas me interesan? Enfócate en aprender de los temas que te interesan, enfócate en generar un negocio rentable y ético a través de las redes sociales. Pero no te pierdas viendo gatitos bailando, con todo Y- respeto, ¿no? Me encantan los gatos, por cierto, y los perros, pero el punto no es ese, el punto es enfoca tu paz mental. Y entonces la paz mental te permite tomar mejores decisiones y tomando mejores decisiones puedes construir una mejor vida. Esa crisis de ansiedad es por falta de acción y por falta de filtros. mm, Me he dejado, y lo hablamos al principio, cuando Ujú, vemos un poco los tipos de contenido, respeto, gente que hace su monetización de esa parte, pero te ujú. genera más valor lo que tú decís, un reel de un hombre o una mujer en bikini, que si subimos 10 segundos hablando de algo que te genera la paz mental. Tendría una vista, con suerte, el que lo subió, pero el de la otra, Sí, y eso te va generando estrés. Y ese tema yo claro. lo quería Ahora, tratar. mucha gente, ahorita que mencionas Dale. eso, mucha gente que está emprendiendo desde medios sociales, que me parece que es una decisión correcta, hay que entender que el tener muchos seguidores no implica necesariamente hacer dinero. Y entonces lo importante no Wow. es encontrar muchos seguidores, sino encontrar la tribu a quien le puedes dar servicio. Y volvemos al Sí, servicio, a la venta como servicio, ¿no? sí. Y ya Y, vemos miles de millones de personas en el mundo, entonces sí va a haber tu tribu. Ahora, la otra palabra que mencioné que luego se pierde mucho en el ruido actualmente, que es parte de la melodía, en mi punto de vista, es la ética. Actuar de buena fe, pues, ¿sí? No engañar a los demás. Y claro, tienes, como cualquier venta, tienes que aprender tu arte de vendedor y tu técnica de vendedor o vendedora. Tampoco es decir, publico Reels y voy a conseguir mi tribu, ¿no? O sea, tiene mucho trabajo y confieso que yo estoy reaprendiendo muchas cosas a raíz de que estoy entrando en este juego también, ¿no? Hay otra parte que quería, tú la profundizas bastante y es algo que me llamó la atención cuando estudiaba tu perfil. Hablamos del propósito. Nosotros como personas tú decís, te puedes perder en esto y todo, pero si tú pudieras dar un consejo a alguien, al oyente o a la persona que me Sí. está viendo, para reconectar su propósito sin caer en esas fórmulas vacías o en esa Ujú. empaquetado, ¿qué le dirías? Digo, ya te hablé de uno de mis pilares, que es crear una fortaleza para tu paz mental, ¿sí? O prioriza tu paz mental, la versión más corta. La otra es nunca dejes de moverte, por realidad que tengas que dejar de moverte, que tiene que ver con la salud también. Pero la pregunta que tú me haces es el tercer pilar, que siempre lo abordo después de los otros dos, que es el propósito. Debes tener una visión tan clara como el agua y tan sólida como el acero. Entonces necesitas tener claridad para saber a dónde vas y resiliencia, como el acero, que no se doble, no se rompe, para a pesar de los desafíos continuar. El cómo de esa no es una respuesta fácil, por eso siempre empiezo primero por el físico, luego por la mente para poder llegar al propósito, pero la idea es cómo te enfocas a generar tu propósito. En lo personal es quién quieres ser, no qué quieres hacer, porque vivimos en un mundo que te empuja al hacer y te empuja al tener, no al ser. Y esto suena cliché, lo han dicho los filósofos por miles de años, en muchas tradiciones filosóficas y religiosas, pero al final de cuentas, con tanto ruido, la mejor manera de encontrar la melodía es entender quién eres, y eso implica hacer ejercicios que a veces son dolorosos, pero muy útiles, y con base a quién eres, tomar la decisión de quién quieres ser, y luego construir el camino de aquí a allá. Esto lo dije en un minuto, pero te puede llevar meses, años, y no importa. Mientras empieces a caminar a ese quien quieres ser, el primer paso no te lleva a donde quieres llegar, pero te saca de donde estás. Me gusta. Y Frase de John Maxwell. voy a terminar en nuestra parte así seria
con algo que puede estar también pasándole a ese que nos está escuchando o al que nos está viendo. No vamos a profundizar porque nos vamos a echar 2 horas, pero ¿cómo salís de una adversidad? Si alguien está en un bache, cayó, Ujú, perdió su empleo, te ujú, está pasando por un duelo, una ujú. situación difícil, ¿cómo salir de ahí, Sal? Mira, ese es de los temas, lo abordo en uno de mis libros que estoy escribiendo. Claramente, y lo digo así, este color de barba ya me ha expuesto a muchos baches en la vida, ¿no? Te puedo hablar de salud, divorcios, quiebras personales y quiebras de empresa, despidos, emprendimientos fallidos. O sea, sí, son momentos difíciles en la persona, pero el tema va ligado a la respuesta anterior. El quién eres es diferente a lo que te pasa. Ahora, en el corto plazo, el problema lo puedes tener en este instante y a lo mejor todavía no sabes hacia dónde quieres ir, entonces es Ujú. complicado decirte cuando resuelvas que te va a quitar, no funciona. En un momento muy, muy oscuro de mi vida, verdaderamente oscuro. Imagínense nubes negras y relámpagos. Claro. Alguien me dijo, que también es muy de tradiciones filosóficas antiguas, esto también pasará, esto también pasará, esto también pasará. No dejes de moverte, busca la lucecita hacia donde te quieres mover. Siempre hay una pequeña luz y trata de no estar solo. Buscar gente que te quiere o gente que te pueda ayudar es muy importante. Lo peor que puedes estar haciendo es quedarte en el bache solo o sola. Sí. Entonces, no te quedes solo o sola y recuerda, esto también pasará. Y para los que les está yendo maravillosamente o que no se está yendo maravillosamente, Ujú. esto también pasará. La vida no es permanente, la vida es cambio. Y entonces, aquí ya entramos un poquito, y tú bien lo dijiste, aquí ya puedes entrar un poquito en lo filosófico. Inclusive muchas personas por este lado tiran hacia lo místico, pero lo importante es quién quieres ser al final de cuentas, te ayuda a prepararte para que los golpes de la vida, yo digo que la vida es un deporte de contacto. Entonces tienes que pensar como en el box o el fútbol americano, que vas a ir con el balón o el rugby, te van a golpear, ¿sí? La vida es un deporte de contacto, pero eso no le quita lo divertido al deporte. Entonces a la vida hay que entrarle con todas las ganas, aunque acabes con moretones y quizá un par de dientes menos y a lo mejor con hueso quebrado, pero bien contento con una sonrisota porque jugaste a ganar. Eso ha sido, como diría el gran filósofo Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que Hasta recibes que el te dan el primer primer golpe. golpe. Y él decía, hasta que te doy el primer golpe. Sí, Sal, yo no he sentido el tiempo. Te voy a dejar ya la invitación abierta para tener una segunda parte porque hay tanto por hablar. No hemos hablado de tus libros y demás. Me encantará. Y me gustaría, para ir terminando, que me contés quién es tu cliente ideal, a quiénes te encargas de apoyar y a dónde te puede seguir la audiencia acerca de tus servicios. Bien, aunque manejo un portafolio conceptual igual para mis Ujú, dos tipos de audiencia, tengo ciertos enfoques. En LinkedIn me enfoco mucho en la parte de consultoría y coach ejecutivo. Me encuentran como Salvador Barrena o Sal ujú, Barrena, como lo están viendo, me encuentran así. Y en Instagram me enfoco más en platicar de todos estos temas de crecimiento personal y ujú. en coaching personal. Por ahí pronto voy a tener también ya algunas ofertas para empezar a trabajar estos aspectos que mencionamos hoy. Ok. Y en LinkedIn me encuentran como perdón, en Instagram me encuentran como @Salvador Barrena o Ujú. como Sal Barrena, si me lo buscan así, me van a encontrar. Y Ok. últimamente estoy publicando algunas cosas sobre estos temas de cómo construir tú quién quieres ser. Y antes de terminar, ¿hay fecha tentativa para ese tercer libro o todavía se está El calentando? segundo libro, sí o sí, es compromiso conmigo mismo y con los demás, que sale este año. No te va a pasar como el Probablemente en de, el como el del, tercer no, trimestre. no te va a pasar ¿Sí? como el de Juego de Tronos que dice el otro año y nunca lo saca. No, el segundo año, el segundo libro sí sale este año. ¿Ya tiene nombre? El tercer libro, no estoy seguro, Ok. porque ya estaba yo por cerrar la investigación y me encontré otra vía que me ha llevado por
Ujú. entre los arbustos, pero tengo probablemente o al final o a principios del año que viene, el 2026. Queda Pero algo en mente. el de desarrollo personal, que toco estos temas de la claridad, de la paz Mm. mental, de la salud, sí, este año va a salir, Queda, sí o queda sí. abierta la invitación para que cuando lo Gracias, tengas lo podamos discutir y estudiar un poco. será un gustazo. Bueno, Sal, llego a la parte en la que me toca ir cerrando el programa. No he sentido el tiempo, me pudiera pasar más tiempo charlando. Sin embargo, debemos ir finalizando y me gustaría Ujú. pedirte, como bien sabes, es la parte donde le pido a mi invitado que me Sí, comparta dos aprendizajes que se lleva de nuestra charla, así que si me los puedes compartir. encantado. El primero es que esta conversación, más que un aprendizaje, es una validación, ¿no? Yo hablo mucho de que el mundo es un sistema de sistemas y las personas tenemos impactos por esos sistemas, por todos, o efectos. Y hoy hablamos de ventas, inteligencias artificiales, el futuro, o sea, finalmente liderazgo. Los humanos somos fascinantes y el aprendizaje que siempre saco de los podcasts es que una conversación humana es de lo más fascinante que puede haber en la vida. Por eso los podcasts son tan ricos, ¿no? Ujú. Ah, ¿Sí? El segundo tema es que el aprendizaje que tristemente se repite en casi todos los podcasts es, estamos en un mundo de ansiedad y inmediatismo. Y yo creo que no debemos aceptar ese mundo. Tenemos que cuestionarlo y al menos en lo personal tomar decisiones más de pensar en un mejor futuro personal y eso implica separar el ruido de la melodía otra vez, ¿no? total. Yo creo que ha sido una de las conversaciones más profundas que he tenido. Quiero agradecerte nuevamente el que hayas apartado un espacio Encantado, me ha para gustado tenerlo muchísimo. acá. Gracias, Sal, te deseo lo mejor. Vamos a vernos seguramente en otra ocasión. Y quiero Así sea. agradecerte a ti que estuviste acompañándonos durante este episodio. Te pido que apoyes el podcast de Carrera Comercial para que pueda estar trayendo personas que están haciendo diferencia en nuestro mundo. Así que te espero en el próximo episodio. Hasta la próxima.